Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí hoy en este primer evento en torno a la exposición Endémico contra Global que se encuentra en el Parque de Morales, en la Galería Perimetral. Hoy nos acompaña el doctor Alfonso Valiente Banuet, quien es biólogo que se ha dedicado a la investigación del impacto que tiene la actividad humana en el medio ambiente y que actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. También nos acompaña Leonardo Martínez Galicia, quien es el curador de la etapa San Luis Potosí de este gran proyecto que ha estado en México y en otras partes exponiéndose. Un poco para no hacerlo tan largo, el doctor nos trae un tema muy interesante que es un poco de donde nace también todo este interés de generar esta exposición. Es una conferencia que se llama Auge Mezcalero y Deudas de Extinción, una propuesta para mantener nuestras tradiciones y biodiversidad, ¿verdad? No sé, Leonardo, ¿quieres comentar algo? Claro que sí, pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchísimas gracias también a la Dirección de Cultura Municipal y al doctor Alfonso Valiente Banuet por su participación dentro de este ciclo de conferencias y de charlas en torno a la exposición Endémico contra Global. Sin más palabras, pasamos con el doctor Alfonso y su participación por aquí en esta conferencia. Buenas tardes, muchas gracias a Jorge Cabrera y a Leonardo Martínez por la invitación a estar con ustedes virtualmente en San Luis Potosí. Yo estoy en la Ciudad de México, trabajo en la UNAM y obviamente el tema tiene que ver también con San Luis Potosí porque el mezcal, como voy a mostrar, tiene zonas de producción que abarca pues obviamente San Luis Potosí más hacia el norte. Y bueno, básicamente lo que me interesa es, en el contexto de la exposición Endémico contra Global, tratar de dar una exposición en la cual cómo el auge mezcalero puede generar algo que son deudas. Una deuda, como lo sabemos, es algo que se va a pagar o que se tiene que pagar. Y obviamente esa deuda de extinción está relacionada con procesos de cultura, con procesos relacionados con tradiciones que están altamente o fuertemente relacionadas con la producción de esta bebida alcohólica, pero también la deuda de extinción está relacionada con la pérdida de biodiversidad, de diversidad biológica, y eso es básicamente lo que voy a tratar de explicar y tratar de relacionarlo con lo que estamos haciendo, porque esto es un proyecto que desarrolla el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM, que es donde yo trabajo. Entonces, quisiera empezar por decir que la distribución de la diversidad mundial, la diversidad de plantas y también de culturas, obviamente, pero principalmente en el caso de la diversidad biológica, no se distribuye de manera homogénea, sino se distribuye en lo que se conoce como las zonas intertropicales del mundo. Y casi el 80% de la diversidad que conocemos a nivel mundial se distribuye en estas franjas entre los trópicos o dentro de los trópicos, y por lo tanto los países que están dentro de los trópicos o muchos de los países que están dentro de los trópicos son los que mantienen la mayor diversidad del planeta. En particular, México tiene una parte importante del territorio dentro de estas franjas tropicales y se puede ver que esta distribución tiene como dos franjas, una por la vertiente del Golfo de México y otra franja por la vertiente del Océano Pacífico. Se hace como una Y, y luego hacia el sur es donde se concentra, pero también a lo largo de estas franjas se concentra la mayor diversidad de plantas y animales y de cualquier tipo de organismo, y hace que México sea uno de los países más biodiversos del planeta. Pero también desde el punto de vista cultural,
los centros de origen de la agricultura a nivel mundial también se localizan en estas regiones intertropicales, y en particular la número 7 pues es la región intertropical, que es la región mesoamericana, y que pues fue uno de los centros, y ha sido y sigue siendo uno de los centros de origen de la agricultura, principalmente con el maíz, la calabaza, el frijol, etcétera, pero también con una enorme diversidad de plantas comestibles. Pero también al mismo tiempo estas regiones tropicales son las regiones, primero, que en donde los salarios son de los más bajos del mundo, la tasa de crecimiento poblacional, que está pintada en verde, comparativamente con la línea para los países desarrollados, la tasa de crecimiento poblacional es una de las más altas y, como decía, también es donde hay más pobreza. Entonces, como nos podremos imaginar, las condiciones de pobreza hacen que los procesos de producción y de aprovechamiento de recursos a veces dependan del capital, de los, digamos, de los requerimientos que tienen los países desarrollados para conseguir materias primas o elaboradas. Y por lo tanto, en muchas ocasiones esta demanda mundial pone o intensifica los procesos de extracción o de modificación ambiental, y por eso, y uno de esos procesos, y del que voy a hablar hoy, es precisamente el mezcal, ¿no? El mezcal, pues, ha pasado de ser una bebida, digamos, muy tradicional en grupos campesinos, indígenas, en el ambiente rural. Ha pasado de ser una bebida, digamos, del pueblo, por decirlo así, a una bebida de culto que se aprovecha y que se demanda en más de 60 países a nivel mundial, y obviamente esto está generando una demanda internacional muy grande. En particular, me parece importante señalar que México tiene la mayor diversidad de agaves, de magueyes, también se conoce. Se conocen alrededor de 200 especies de maguey eso es una familia de plantas americana, entonces, y también del mundo. Entonces, los agaves están principalmente en América, se conocen 200 especies y México tiene el 75% de esa diversidad, y de las cuales 104 son endémicas. Entonces, estamos hablando de que gran parte de esta diversidad, que es más del 50%, solamente puede ser encontrada en el país. También hay que decir que esta nueva presentación marca la distribución de los agaves mezcaleros, de los cuales por lo menos 40 especies son usadas para la producción de mezcal. Y al mismo tiempo también, como pueden ver, se forma como esta misma Y. Si mapeamos otros grupos de organismos muy importantes en México, también la mayoría endémicos del país, solamente presentes en el territorio nacional, pues uno de los grupos más emblemáticos son los cactus columnares, que forman bosques de alta densidad, y también aquí estoy representando sus principales polinizadores de estos dos grupos, de agaves y de cactus columnares, que son los murciélagos, y como se puede ver, la con mayor concentración de esta diversidad de agaves y de cactus columnares concuerda también con la mayor concentración de diversidad de estas especies, junto con los murciélagos, en el centro-sur de México. Pero, como podemos ver, esta distribución sigue hacia el norte, hacia Sonora, una parte de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, y tenemos una herencia biológica que nos dice que somos ricos en estos grupos de plantas. En el caso de la producción de mezcal, de acuerdo a los datos del Consejo Regulador del Mezcal, este es el reporte del año 2017, la tasa de producción de mezcal a nivel nacional sube casi 800,000 litros por año, y calculamos, siguiendo esta trayectoria, que en el presente año la tasa de producción anual debe estar por el orden de 8 millones de litros anuales.
También se puede ver cómo la curva del mezcal que se produce, digamos, la tasa de exportación o el mezcal de exportación está prácticamente creciendo casi a la misma velocidad que la tasa de producción, en tanto que pareciera que la tasa de producción, la producción local, de consumo local, pareciera que se está estabilizando. Es decir, pareciera entonces que la gran parte de la producción mezcalera se está yendo al extranjero y obviamente me interesa de manera importante hablar de los procesos que tienen que ver con la producción de mezcal y de qué manera esos procesos pueden estarnos metiendo a una crisis ambiental y cultural sin precedente en las zonas áridas y semiáridas de México. En particular también hay que decir que de Oaxaca principalmente, dado a problemas de producción, de falta de materias primas para la producción de tequila, desde 2002 se exportan de Oaxaca a Jalisco 300,000 toneladas anuales de planta, de maguey, para complementar la producción tequilera, lo cual aumenta la tasa de extracción de plantas para la producción de bebidas alcohólicas como el tequila. Entonces, y también hay que, en este mismo documento sacado del Consejo Regulador del Mezcal, el Consejo Regulador del Mezcal está, según estos datos, cada mes se están expidiendo alrededor de 300 certificados de exportación. Entonces, claramente estamos en el auge mezcalero, una bebida muy importante. De hecho, México tiene 3 bebidas, digamos, con denominación de origen, que es el tequila, mezcal y el pulque, y es parte de nuestra riqueza cultural mexicana. Entonces, bueno, aquí está, el 63% del mezcal se exporta. En 2019 se exportó a 68 países y el país al que más exportamos es Estados Unidos, después otros países europeos como Alemania, España, Reino Unido, etc. Bueno, pues toda esta demanda internacional y también nacional, hay que decirlo, pero principalmente internacional, está generando ya, digamos, expresiones sociales, sobre todo de los productores artesanales, como el que se muestra en esta foto sacada del periódico La Jornada, y básicamente lo que están señalando es que hay una sobreexplotación de magueyes silvestres que se usan para la producción de este mezcal, aun cuando hay producción ya en cultivos, pero una gran cantidad de la producción, sobre todo de los productores artesanales, que hay que decirlo, la producción artesanal es una producción fuertemente basada en la extracción de plantas silvestres, pues todo esto está generando una deficiencia de plantas en el campo y bueno, pues voy a empezar a hablar. Entonces, las estadísticas del Consejo Regulador del Mezcal pues están subestimadas porque muchos de estos productores no están integrados en estas estadísticas. Entonces, este es un típico palenque en la región de la Mixteca y voy a hablar básicamente pues mucho de este proceso, pero quizás el proceso que tiene que ver con los productores artesanales o también conocido como productores ancestrales está basado en la extracción de plantas del campo y aquí hay un palenque diferente en Oaxaca, obviamente un palenque mucho más rústico, con destilación, con un sistema de destilación en ollas de barro. Este es el tronco de una palma por el cual se lleva el agua y podemos encontrar formas realmente muy tradicionales en la producción. Entonces, bueno, para hacer mezcal necesitamos, pues obviamente la materia prima son magueyes, que son gimados y, digamos, muchos de ellos sacados del campo, grandes cantidades de leña, que obviamente frente a la demanda internacional su tasa de extracción ha aumentado en ambos casos, en magueyes y leña, y obviamente para lograr el producto que es, digamos, el mezcal directamente. Entonces es muy común encontrar este tipo de escenas en el campo, en donde una sola persona puede extraer, en 2 días de trabajo, puede extraer esta cantidad de
magueyes que ya están gimados, a lo cual le llaman piñas, y obviamente la tasa de extracción es sin precedente en la historia de los magueyes mezcaleros. Pues bueno, esta es otra imagen, y bueno, el consumo de leña, entonces, extremadamente importante. Esta leña, en este caso, son encinos, que son plantas de muy lento crecimiento, y la tasa de extracción de leña también ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Y bueno, también en el proceso, este es el proceso de cocimiento de las piñas. Los hornos son por debajo del nivel del suelo o por abajo, digamos, de la superficie del suelo. Y bueno, se usan otros magueyes para tapar, pero también se utilizan otros recursos. Y entonces eso está también generando una extracción de una gran cantidad de especies que son usadas en este proceso del cocimiento. Y bueno, voy a hablar de información que tenemos, resultado de investigación en esta región de México, en el Valle de Tehuacán, que como les decía, pues uno de los grupos más emblemáticos de esta región, pues son los cactus columnares, el grupo taxonómico más emblemático, y aquí estamos hablando de un centro de diversidad muy importante de cactus, pero para darles un dato, esta región que está en el sur del estado de Puebla y el norte del estado de Oaxaca mantiene el 1% de la diversidad mundial, para que se den una idea de la importancia de la diversidad de esta región. Y uno de los aspectos que me interesa relacionar con la extracción de leña es precisamente que en promedio el 95% de las especies que habita este valle en las zonas bajas regenera siempre bajo la protección de otra planta. Esto es un proceso ecológico de interacción, de cooperación entre plantas, y al cual se le llama facilitación. Y aquí podemos ver agave potatorum, que es el tobalá, muy famoso en la producción de mezcal. Siempre crece protegido de otras plantas, en este caso de un sotol. Y aquí hay otras especies, o sea que no solo agaves y cactus regeneran bajo las plantas, sino que la mayoría de las especies lo hacen. Entonces aquí está otra foto del tobalá creciendo bajo el dosel de otras plantas, y hay toda una serie de mecanismos de protección, digamos, o de disminuir el estrés ambiental de estos sitios, disminuye la radiación, la temperatura, y esa es una de las razones por las cuales las plantas crecen protegidas por debajo de otras. Entonces, bueno, aquí les muestro, aquí simplemente son nombres de plantas que regeneran bajo estas especies de plantas, y simplemente para mostrarles la cantidad de relaciones que hay entre plantas que protegen a otras y las que crecen protegidas, que son esta lista. Y como se puede ver, por ejemplo, estas, pues no es importante los nombres, quizás lo único que hay que decir es que las especies más conectadas, o sea, que facilitan o favorecen el establecimiento de más especies, lo cual es medido por la cantidad de líneas que conectan los nombres, son leguminosas, que son especies muy importantes y que también al mismo tiempo son de las plantas más usadas para usarse como leña. Entonces, bueno, déjenme darles un ejemplo. Este es mimosa, una especie de esta región, y debajo de ella se establecen el 90% de las especies de una sola comunidad. Y bueno, pues la importancia es una leguminosa, y la importancia de las leguminosas, como ustedes saben, está relacionada a representa la historia de las diferentes plantas con flores, y solamente este pequeño grupo este grupo de especies que está pintado aquí con color naranja, está mostrando que las leguminosas y este pequeño grupo, especies afines o cercanas evolutivamente, son las únicas del todo el reino vegetal que han logrado relacionarse con bacterias que fijan el nitrógeno ambiental y lo introducen al suelo. Entonces, la contribución de las leguminosas son extremadamente importantes para aumentar los niveles de nutrientes en el mismo. Entonces, también en el caso de los magueyes, pues sus principales polinizadores son los murciélagos, y también esos
Esos mismos interactuantes ecológicos, que son los murciélagos que comen néctar y polen, también son los principales polinizadores de los cactus columnares. Pues bueno, esta es una típica foto en la región, en la época de flores y de frutos, y simplemente para mostrarles la densidad de murciélagos que uno puede encontrar en una noche y que salen a alimentarse de las flores y de los granos de polen de las flores, tanto de los magueyes como de los cactus, para, digamos, mantenerse. Pero no solo eso, sino que la mayoría de los cactus columnares producen este tipo de frutos que abren de noche y exponen la pulpa, que son como estos, digamos, le llamamos los botánicos, en analogía también a grupos animales, la placenta, y entonces lo que llega, el murciélago llega y de un bocado se puede llevar hasta 20 semillas con estos arilos, y obviamente también son los principales dispersores de semillas de este grupo de plantas, de las cactáceas columnares. Entonces, bueno, los murciélagos entonces tienen un papel muy importante. Obviamente, como se podrán imaginar, uno de los aspectos que nos parecen relevantes o nos ha parecido relevante de entender es qué pasaría o cuáles son las consecuencias de la extracción de leña en estas regiones. Y para darles un ejemplo, sabiendo que la mayoría de las especies regeneran creciendo bajo el dosel de otras especies, imagínense la situación en donde esta especie que interactúa cooperativamente con esta, es decir, esta especie regenera bajo la copa de esta. Entonces, imagínense el simple efecto de que una especie sea cortada como leña para producir mezcal, y que ese es el fenómeno que está ocurriendo. Entonces, obviamente, el efecto negativo sería que, como estas relaciones son especializadas, es decir, solo pocas especies generan las condiciones de regeneración de diferentes especies, entonces afectar esta especie haría que no regenere esta especie y por lo tanto faltaría como planta adulta, como planta posible facilitadora de otras, y eso afectaría el establecimiento de por ejemplo, de algún agave. Pero como los agaves y los cactus son polinizados por murciélagos, entonces el impacto de solo afectar una especie tendría impactos a nivel, digamos, de los murciélagos, y simplemente afectando una especie podríamos lograr que el sistema de este número de especies quede reducido solamente a esta especie que no es usada, que facilita el establecimiento y que es polinizada por un colibrí. Entonces, la afectación de una especie el efecto de eso no es proporcional, es decir, es lo que le llaman efectos no lineales, y lo cual quiere decir que la afectación de una especie puede generar la coextinción de, por lo menos, digamos, estos dos murciélagos, que serían dos especies diferentes, más esta especie, más esta especie. Entonces, eso es lo que llaman efectos no lineales, y obviamente la preocupación real es pues que la sobreexplotación de leña puede disminuir los sitios de regeneración de plantas y que a su vez afectaría otras redes de interrelación que son los polinizadores de diferentes especies. Pues bueno, aquí les muestro el principal polinizador de los agaves y de los cactus, y aquí los datos de colecta de esto. Esta es la latitud 18 grados, donde estamos trabajando, el Valle de Tehuacán. Y bueno, obviamente aquí los datos que muestran, estos son registros de colecta, cada punto es un registro de colecta, y simplemente lo que está mostrando es que este murciélago está presente todo el año en estos sitios. Entonces, sus poblaciones son residentes en esta región, y obviamente nos dimos a la tarea de documentar qué es lo que comen estos murciélagos, y lo que encontramos es que los magueyes, estas son especies de maguey, las líneas en rojo marcan la disponibilidad de flores de maguey,
y las flores verde claro, las líneas verde claro marcan flores de cactus columnares y después las líneas verde oscuro marcan presencia de frutos de cactus columnares, y simplemente para mostrar que de los agaves depende la permanencia de los murciélagos por medio año, es decir, los agaves le dan de comer medio año a los murciélagos y después los cactus columnares el resto del año. Entonces podrán imaginar que la sobreexplotación de agaves puede afectar a los murciélagos nectarívoros y obviamente, bueno, aquí les muestro algunas de las especies de la polinización a principios del año, a finales del invierno, la polinización de especies por murciélagos a mediados del año y después la dispersión de semillas. Entonces, bueno, básicamente lo que queremos decir entonces es que la disminución de las poblaciones de magueyes en el campo, que aplicaría a lo largo de la distribución donde agaves y cactus coexisten, que es la mayoría de la distribución de los agaves mezcaleros, lo que generaría entonces es una deficiencia de polinizadores y obviamente y de dispersiones de semillas. Entonces, simplemente lo que, inclusive aunque empezáramos a afectar especies que conectan con muy pocas especies, otra vez, estos son especies que generan las condiciones de regeneración de estas especies, y entonces afectar una especie no tan abundante o que no facilita muchas, puede afectar, obviamente, tener un impacto sobre una especie que tiene más interacciones, entonces no habría adultos de esto porque se afectaría el establecimiento, y esto a su vez afectaría a otra especie más conectada y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente la afectación de las especies que facilitan más especies de inicio es necesario para que el sistema empiece a tener una serie de cascadas de afectación. Y obviamente lo que nos está diciendo esto es que los ecosistemas son entes indisolubles donde sus componentes, es decir, sus especies, interactúan entre sí y generan cadenas de interdependencia. Bueno, entonces, haciendo un resumen, considerando la facilitación, la etapa de establecimiento, la polinización temprana, tardía y la dispersión, pues es obvio que si empieza a fallar la regeneración de especies, obviamente, como lo mencionaba hace un momento, eso va a disminuir la cantidad de recursos, en este caso flores, y obviamente al haber menos flores va a haber menos establecimientos, entonces se va a retroalimentar el efecto negativo simplemente por la sobreextracción de recursos, a nivel del establecimiento, y lo mismo para la polinización temprana, igual para la dispersión. Y bueno, nuestras predicciones de lo que hemos hecho en esta región central de México es que una vez que reducimos la cobertura vegetal alrededor del entre el 40 y el 30%, el sistema colapsa. Entonces, básicamente lo que creemos, este estudio está hecho para un solo ecosistema, pero aquí en la región y en varias regiones de México estamos hablando de diferentes comunidades que tienen componentes de especies diferentes. Nuestra predicción es que el impacto va a tener, obviamente la sobreexplotación de leña y de magueyes. Con eso bastaría para empezar a colapsar diferentes ecosistemas a nivel nacional. Obviamente yo he hablado del caso de las flores, ¿no? Obviamente aquí les estoy poniendo los interactuantes que conocemos, quién se alimenta de frutos, y de los frutos de frutos de cactus columnares se alimentan no solo murciélagos, sino también zorras, coyotes, palomas, diferentes especies de aves, y obviamente la afectación o la reducción en la producción de frutos obviamente va a afectar a todas estas especies, pero también a su vez a interactuantes que hasta el día de hoy no conocemos. Es decir, nuestras predicciones obviamente no tienen los datos completos de tener todas las redes de interacción entre especies para poder hacer un pronóstico más fino,
pero aún así lo que sí estamos encontrando es que los sistemas pueden colapsar simplemente por la extracción de leña y fruta. Entonces, bueno, obviamente, pues lo que nosotros queremos hacer es, pues, ver también qué otros impactos puede haber. Y bueno, tenemos un antecedente, pues muy importante, que fue la producción tequilera. Por la producción tequilera, más de 100,000 hectáreas de bosque, más de 100,000 hectáreas de vegetación, de bosque tropical seco, fueran transformadas en la región del Bajío a monocultivos. Y como ustedes podrán ver, solamente es una especie la que está sembrada, y obviamente para la producción pues se requieren nutrientes, lo cual implica entonces que para mantener o asegurar la producción hay que introducir agroquímicos como fertilizantes, pero también herbicidas e insecticidas en general para controlar plagas. Y el otro aspecto, otro antecedente que fue muy importante, es que la sobreexplotación de plantas de agave tequilana, que es la planta con la que se hace el tequila, obviamente esa sobreextracción llevó a la extinción de las poblaciones silvestres, y cuando eso ocurrió, entonces se recurrió a métodos de producción de plantas con técnicas de cultivo de tejidos para mantener la producción. Y así es como se mantiene la producción actual. Agave tequilana está extinta de sus hábitats naturales, y obviamente cuando se usan técnicas de cultivos de tejidos, lo que se está generando es muchas plantas, pero sin diversidad genética. Es decir, la variabilidad genética es extremadamente importante para ser resistente a plagas. Algunas combinaciones de genotipos o de genes que tienen los individuos pueden hacer que las plantas puedan ser resistentes, pero al no haber diversidad genética en las poblaciones, simplemente con la entrada de un patógeno, que es un tema de mucha actualidad ahora con el COVID, la entrada de un patógeno a estas plantaciones podría acabar con todo, como ha ocurrido con algunas variedades de vid en Europa, que han sido extintas por problemas principalmente con hongos. Entonces, bueno, otro aspecto que tiene que ver con el impacto de hacer monocultivos es la siembra, digamos, en zonas de mucha pendiente, y las mediciones de erosión del suelo en este tipo de ambientes, pues son de más de 31,000 kilogramos de suelo por hectárea erosionados. Entonces la pérdida del suelo también tiene un componente importante. Y bueno, otro aspecto es, bueno, pues lo que está ocurriendo es volver a repetir la historia de lo que ocurrió con el tequila, y ahora toda la producción se quiere hacer de esta manera, es decir, haciendo monocultivos. Esto es agave duranguensis en Durango, y obviamente es, digamos, considerando los antecedentes de lo que fue el devenir de la producción tequilera, pues lo que está ocurriendo con el mezcal es exactamente lo mismo, pero hay que multiplicarlo por lo menos con 40 especies que se distribuyen a nivel nacional en las zonas áridas y semiáridas. Voy a hablar rápidamente de las ganancias de los productores, que también es un tema importante, sobre todo porque en este contexto los productores artesanales o ancestrales, como decía que se les llama también, pues producen de los mejores mezcales que se conocen. Y obviamente aquí les pongo un ejemplo de los costos de producción y la ganancia que tiene un productor. Aquí está puesto la cantidad de piñas. Esta estadística está cuánto cuesta la producción de 900 litros de mezcal en Guerrero, y simplemente, bueno, pues el costo de comprar las piñas, el transporte, los gastos del horno, etcétera, la leña. Y obviamente, como lo que me parece más relevante, es mostrar las ganancias. Entonces, son los costos fijos, y simplemente para producir 900 litros de mezcal se trabaja durante 30 días, durante día y noche,
Las ganancias del maestro mezcalero son 4,500 por un trabajo de día y noche durante un mes, y estas son las ganancias que tienen los ayudantes. Entonces, el costo total de producir 900 litros es más o menos esta cantidad. Obviamente esto es un reporte de 2009, estos son los autores, pero simplemente para que se denotar, digamos, que en este auge mezcalero, en un mercado creciente muy importante, la cadena de producción maguey mezcal, el eslabón más pequeño y más endeble de esta producción son los productores artesanales, que siguen siendo pobres aún con esta auge mezcalero. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que creemos? Bueno, la primera propuesta nuestra es no hacer monocultivos, y debo decir que la idea de hacer monocultivos es muy probable que venga de este movimiento de llamado la Revolución Verde en la década de los 60, en 1960 y subsecuentemente, en donde la producción cambió de ser un sistema de policultivos en Mesoamérica, como la milpa, y con la entrada de la Revolución Verde, que nos quedó en la memoria histórica que la única forma de producción es en monocultivos, con una sola especie y con altos insumos energéticos. Y bueno, obviamente en ese contexto les quiero platicar, pues obviamente lo que nosotros estamos haciendo en 5 estados del país, y es obviamente construir estas casas de sombra, que son razonablemente baratas, y ahí hacer siembras, hacer como tipo almácigos. Para darle los datos que tenemos, es que si sembramos las semillas directamente en el campo, solamente 1 en 10,000 llega a etapa adulta, es decir, hay una altísima mortandad. Entonces, hacer estas casas de sombras rústicas nos puede aumentar la probabilidad de sobrevivencia desde semilla, y obviamente entonces con esto aseguramos tener este tipo digamos, de almácigos que dejamos crecer en esas condiciones. Este es agave marmorata, y este es el potatorum, que le llaman tobalá, o papalomé, y obviamente entonces podemos realmente generar un sistema de producción en donde estemos controlando también la diversidad genética. Obviamente una forma de hacerlo es colectar pocas semillas de diferentes plantas y hacer siembras que después son trasplantadas. Aquí les muestro uno de los sitios de trasplante, y con eso lo que estamos intentando es generar un sistema de producción en ambientes naturales, o incluso restaurando ambientes perturbados, y después introduciendo los agaves como sistema de producción. Entonces creemos que de esta manera pues estamos considerando quizás bueno, obviamente sembrando plantas asociadas a otras plantas, usando el conocimiento de facilitación con el que contamos, y un aspecto muy importante que tiene que ver con la parte de los nutrientes, que es central en cualquier tipo de producción, es considerar que trabajar en ambientes con vegetación nos permite utilizar a estos microorganismos, los aliados, nuestros aliados para la producción de plantas. Y simplemente para darles un dato, 1 gramo de suelo puede contener entre 6,000 y 50,000 especies de bacterias, pero quizás uno de los grupos más importantes es los hongos micorrízicos arbusculares, que son hongos que se fijan a las raíces y que después producen una red de microtúbulos. Puede haber, en 1 gramo de suelo también puede haber 200 metros lineales de tubos microscópicos que conectan a las plantas entre sí, y a partir de las cuales se dan transferencia de nutrientes. Entonces, pues hemos hecho este tipo de experimentos, como poner un marcador, nitrógeno 15, que es un isótopo estable, no radioactivo, y dárselo de beber por las hojas a la planta facilitadora, a la planta nodriza, y efectivamente lo que hemos visto es que la transferencia de nutrientes se da entre diferentes plantas, y creemos que esa es la forma
adecuada, amigablemente con el ambiente, para hacer sistemas de producción en donde valoremos el conocimiento tradicional, le demos a la gente la posibilidad de seguir haciendo un sistema de producción de mezcal donde se mantengan los saberes y los sabores que están relacionados con las técnicas particulares de cada productor y obviamente, bueno, pues eso es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, ya para terminar, pues quizás la pregunta obligada es cuando tenemos un caballito de mezcal frente a nosotros y lo degustamos, pues lo que me parece importante es considerar que estamos frente a un proceso de crisis ambiental que sin precedente en las zonas áridas y semiáridas, y obviamente estamos intentando generar una propuesta alternativa en donde se valore pues el conocimiento ambiental de cómo funcionan los ecosistemas, pero también tratar de que la gente, los productores, tengan la materia prima y mantengan sus tradiciones, sus costumbres y su forma de hacer su oficio. Y pues muchas gracias, eso es lo que yo les quería platicar. Muchísimas gracias, doctor. Jorge, ¿estamos por ahí? Sí, aquí estoy. Pues muchas gracias al doctor por esta plática tan interesante, esta conferencia sobre el mezcal, y es muy interesante ver cómo se relaciona justo como con el tema, ¿no?, de la exposición, ¿no?, de cómo algo que es tan pequeño, a lo mejor que podría pasar tan desapercibido, termina teniendo un impacto tan grande en el mundo. Entonces es como muy bello de entenderlo, conocerlo y escucharlo. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme, y encantado de conocerlos. Muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación, por ejemplo, para las personas que estamos lejanas a la investigación en cuanto al cuidado, por ejemplo, de estas especies, doctor? Pues yo creo que lo más importante es, estamos intentando que se unan gentes de diferentes regiones. Lo que hemos estado haciendo es que se vinculen a este proyecto universidades del país, centros de investigación, pero también sociedad civil. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos enfrente de pues como lo dice la exposición, un momento de crisis, que si no hacemos algo vamos a perder una de las biodiversidades más importantes que tiene el país, ¿no? Uno podría decir los ambientes áridos y semiáridos, donde están estos magueyes. Mucha gente los considera zonas de poca diversidad, pero hay que decir que las zonas áridas y semiáridas de México, las que están, bueno, pues obviamente San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Baja California, Puebla, Oaxaca, etcétera, mantienen por lo menos 6,000 especies de plantas y importantemente el mayor porcentaje de elementos endémicos de la flora de México están en estos ambientes. Entonces, en relación con la exposición de endémico contra global, pues la cantidad de especies endémicas que solamente están en estas regiones es el más alto de todo el país. Y por eso, pues un llamado a la colaboración, a que actuemos, a que convenzamos a los productores de gran escala de que hay formas alternativas y que empecemos a trabajar por cambiar estos sistemas de producción que históricamente con el tequila nos han mostrado que son muy destructores, digamos, ambientalmente hablando. Perfectísimo. Muchísimas gracias por su participación, doctor, y con esta investigación también que ya nota un buen tiempo de trabajo, ¿no? Sí, ya llevamos 6 años trabajando en esto y ahora estamos tratando de conseguir fondos para impulsarlo ya a nivel más nacional. Y bueno, pues invitamos a los centros y a la sociedad civil a vincularse a la protección ambiental y a buscar alternativas sustentables de la producción, ¿no? ¿Alguna página o algún sitio donde podamos seguir
tanto su investigación como si también alguien pudiera sumarse a esta causa? Bueno, no tenemos una página, la vamos a hacer. Estamos realmente empezando, estamos escribiendo un proyecto para conseguir fondos y con lo cual se vinculan varias universidades, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UES, la Universidad Estatal de Sonora, el CIAD de Sonora, el Centro de Investigaciones en Agricultura y Desarrollo, que es el CIAD, la UAM Xochimilco, en Ciudad de México, bueno, obviamente varias dependencias de la UNAM, y obviamente no tenemos una página, la tendremos, ¿no? Pero les puedo dar mi correo electrónico, pues para ponernos en contacto, pero igual se pueden encontrar los correos electrónicos en el internet, pero es todo con minúsculas A, B chica, A, L, I latina, B larga, @gmail.com. Y bueno, cualquier comentario o comunicación, pues bienvenida. Y bueno, esperamos poder tener nuestra página de internet. En el momento realmente hemos dedicado el esfuerzo a armar los equipos en diferentes estados, en que nos organicemos todos para enfrentar esto ya a nivel de varios estados. Y bueno, nos faltan San Luis, nos falta Querétaro, nos faltan estados, Nuevo León, Durango, y pues sí, la idea es que generemos una red de colaboración sin fines de lucro, simplemente para buscar formas alternativas y evitar la extinción de especies en las regiones áridas y semiáridas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues a nombre de la Dirección de Cultura Municipal, de la directora arquitecta María Cecilia Padrón Quijano, les damos las gracias a Leonardo Martínez, al doctor Alfonso, por esta interesante conferencia, y los esperamos el próximo viernes para seguir con estos temas de la exposición. Vamos a estar con Manolo Cocho, Leonardo Martínez, un servidor, en una pequeña charla en torno a la exposición. Y pues nada más, nos vemos el viernes que entra. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.